Entonces, pues ya podemos avanzar a esa tercera proyección. Trajimos a colación un tercer elemento, que es ese plano de perfil. Entonces, ese plano de perfil, pues simplemente, o sea, miren, hasta ahorita tenemos una pared al frente nuestra y un piso, ¿cierto? Esa pared al frente nuestra es ese plano vertical y nuestro piso es ese plano horizontal, solo hasta ahí. Pero vamos a meterle un poquito de plata a esta casa y vamos a meterle otro murito acá, lateralmente, para que nos cierre un poquito más este espacio que pues está complicado como sin muros. Entonces entra este tercer muro, que es nuestro plano de perfil, que es esa tercera proyección. Básicamente es cuando nosotros, miren que en el plano, en el muro vertical que teníamos, llegaba y nos parábamos al frente a mirar de frente, ¿cierto? En el piso que teníamos, llegábamos y nos poníamos a volar ahí encima y lo veíamos desde encima. Y en el plano de perfil, nosotros nos vamos a parar lateralmente a ver qué está viéndose proyectado sobre este planito de acá, sobre ese tercer murito que ya, o bueno, este segundo muro que nosotros le construimos a este esquema en el espacio. Entonces tengamos muy claro eso, o sea, todo es respecto al punto en que nosotros nos estamos parando viendo el objeto. Entonces, esta tercera proyección nos estamos parando a un lado, de perfil, viéndolo, por eso se llama plano de perfil, porque lo estamos viendo de perfil, de lado. Entonces, teniendo eso, nosotros ya estábamos acostumbraditos a entender que este es nuestro Z, por aquí este verdecito de aquí es nuestra X y por aquí es nuestro Y. Ahí están nuestras coordenadas, ¿cierto? Entonces, cuando aparece el plano de perfil que nosotros sabíamos, o sea, sin que apareciera el plano de perfil, nosotros llegábamos simplemente a, cuando ya hablábamos en términos de sistema diédrico en 2D, nosotros decíamos, no, listo, vea, entonces, este es nuestra línea de tierra que es X, ¿cierto? Que esa era la que representábamos como X. Y ya dependiendo de la altura o del alejamiento, de la cota o del alejamiento, pues nosotros íbamos a graficar aquí, dependiendo el punto o los puntos, ¿cierto? Cómo iban a aparecer. Entonces, por ejemplo, si, por ejemplo, este punto que acabo de graficar ahí, ¿quién me dice en qué cuadrante está? Cuando yo tengo un alejamiento por encima de línea de tierra y cuando tengo una cota por debajo de línea de tierra. El alejamiento cuando está por encima de línea de tierra siempre va a ser negativo y nuestras cotas cuando estén por debajo de línea de tierra pues siempre van a ser negativas. Entonces ahí en esos términos pues ya sabemos que negativo y negativo nuestras coordenadas van a estar respondiendo a un punto que esté en el tercer cuadrante. Entonces, dependiendo esos signos en las coordenadas que nos dan para los puntos, pues nosotros ya sabemos, uno, cómo graficarlos en el sistema diédrico y dos, pues en qué cuadrantes va a estar ese punto. Ahora, la tercera proyección. Cuando aparece la tercera proyección, que también dijimos que era importante y necesario traer un eje, ¿cierto? Un eje que pues demarcara esa aparición del plano de perfil. Y definitivamente cuando nosotros traemos la tercera proyección, pues sí hay que traer ese eje a el sistema diédrico. Entonces, cuando nosotros traemos este eje de perfil, este eje de PP, del plano de perfil, que es el que acabo de introducir en rojo acá, ya estamos indicando que vamos a desarrollar una tercera proyección. Ahorita la señora A tiene
dos proyecciones. Tiene una proyección horizontal y tiene una proyección vertical. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, no, bueno, listo, vamos a traer una tercera proyección, que es básicamente cuando yo me paro aquí lateralmente al esquema del espacio y veo ese punto A, ¿cierto? Entonces veo cómo se refleja en ese plano de perfil, que básicamente si nosotros lo lleváramos en la representación que tenemos aquí arribita, es como de la misma manera en como hicimos las otras dos proyecciones, que desde el punto, dependiendo de donde tú estás parado viéndolo, perpendicularmente se va a proyectar a ese plano. Entonces, como yo estoy parado aquí lateralmente al punto, pues perpendicularmente se va a proyectar precisamente aquí, sobre ese muro que está lateral a estos dos planos originales que veníamos trabajando. Y ahí es cuando entonces, pues yo ya lo nombro con doble prima. Esa es mi tercera proyección. Entonces, eso en el sistema diédrico, ¿cierto? En 2D. Acuérdense que este es 3D, este sería ya mi representación 2D. Aquí en el sistema diédrico, al pensar en las terceras proyecciones, inmediatamente esto se me convierte en los cuadrantes. O sea, las divisiones que me genera ese eje para la tercera proyección. Yo no estoy hablando para las proyecciones verticales y horizontales, no, esas siguen funcionando y normalito como los conocemos. Pero para la tercera proyección, sí comienza a funcionar este sistema como esas divisiones que acabamos ya de generar con el eje que introducimos, pues esas divisiones me están representando exactamente los cuadrantes. ¿Por qué? Porque, pues si yo estoy parada aquí de lado, pues yo, ¿qué voy a estar viendo? En la pared, pues voy a estar viendo que este lado es el primer cuadrante, que el lado de allá, pues va a ser mi segundo cuadrante, que abajito voy a tener mi tercer cuadrante, ¿cierto? Y que debajo del primer cuadrante, pues voy a tener el cuarto. Exactamente, exactamente esto que estamos representando aquí abajo. El primer cuadrante va a ser todo este sector. El segundo cuadrante va a ser todo este otro. Y así sucesivamente. El 3 todo este otro y el cuarto todo este otro. Para las terceras proyecciones, todo lo que hagamos en tercera proyección va a responder a la ubicación exacta de dónde debe de estar ese punto en el espacio, ¿cierto? O la recta, si estamos representando una recta en el espacio. Es decir, por ejemplo, este punto que acabamos de dibujar acá, la proyección de A sobre línea de tierra y la proyección de A bajo línea de tierra, vertical bajo línea de tierra, que ya sabemos que está en tercer cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? Que la proyección, la tercera proyección de este puntico de acá, de este de aquí, va a tener que dibujarse en alguna parte acá. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque es un punto que pertenece al tercer cuadrante. Entonces, su tercera proyección, pues, ¿dónde va a aparecer? Pues en todo este sector, en todo este sector. Entonces, es importante que tengamos súper clarito la ubicación según los cuadrantes de los elementos, porque pues eso ya nos empieza a dar luces para cuando nosotros estemos realizando las terceras proyecciones. Es decir, si yo tengo este tipo de proyección del sistema diédrico en del punto A, pues yo cuando vaya a hacer mi tercera proyección, pues esa tercera proyección no va a poder quedar aquí, porque este es el primer cuadrante y esto pertenece a un punto en el tercer cuadrante. Entonces no va a poder aparecer ni aquí, ni aquí, ni aquí. Va a tener que estar aquí. Entonces, si yo empiezo a realizar todo mi ejercicio y el punto resulta apareciéndome en otra parte diferente a ese cuadrante que debería estar, algo estoy haciendo mal.
Entonces, eso de primer lado, que nunca se nos deje, o sea, que si todavía no tenemos muy claro cómo nos están funcionando precisamente esto de los puntos, pues los invito a que volvamos a retomar este tipo de guía o pastel para que nos quede claro pues cómo funciona eso de los cuadrantes, ¿cierto? O sea, cómo es la relación de las proyecciones de un punto según el cuadrante en el que esté, ¿cierto? Y eso va a responder directamente a la Y y a la Z. Entonces, esto si la Y es negativa, si la Z es positiva, vamos a tenerlo en el segundo y así sucesivamente, pues cada uno de ellos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en la tercera proyección sí que vamos a ver eso, ¿cierto? La ubicación exacta de los elementos en el espacio con la tercera proyección. Ya sabemos cuándo un punto pertenece a una recta, ya sabemos cómo es que funciona ese plano de perfil, cómo lo traemos al sistema diédrico, cómo empieza a transformar ese sistema diédrico en los términos de tercera proyección solo para las terceras proyecciones, que ya eso nos divide el espacio en cuatro, literalmente los cuadrantes que funcionan en el espacio, y que el resultado de esa tercera proyección va a tener que estar ubicado en el cuadrante en el que se encuentra. Esto es bacano, esta tercera proyección es muy chévere precisamente por eso, porque vos ya podés ver literalmente dónde se encuentran las cosas. No es tan subjetivo como, como la ubicación del punto, porque pues ustedes aquí con el punto, la proyección vertical y horizontal, no tienen esa concepción de exactamente dónde va a quedar el punto, dónde está el punto en el espacio, pero con la tercera proyección sí, ustedes ya van a saber dónde está. Entonces, por ejemplo, para tener también en cuenta, a ver, yo voy a hacer algo aquí. Esto lo voy a poner aquí chiquitico para que lo tengamos ahí pues como de guía. Y me voy a traer esto, me lo voy a llevar allí. Ups. A ver, fin, listo. Entonces, bueno, entonces ya teniendo esta cosita aquí, vamos a tener en cuenta lo siguiente para poder desarrollar bien una tercera proyección. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro sistema diédrico, como lo conocemos, traemos nuestro eje de perfil, es decir, que vamos a introducir una tercera proyección, vamos a recordar lo siguiente. Tenemos dos variables en este caso, aquí en este caso. Tenemos una variable horizontal y tenemos una variable vertical. En la tercera proyección, si nosotros volvemos aquí al esquema del espacio, que espero no se me vuelva esto una locura, pero esperemos a ver si nos funciona. Esto básicamente, voy a borrar este de acá. Esto básicamente lo que hace es lo siguiente. La cota, o sea, mi proyección vertical, siempre va a mantener la altura, ¿cierto? O sea, la distancia que se genera del plano horizontal hacia arriba o hacia abajo, en altura, pues. Esa distancia siempre la va a mantener. Y mi proyección horizontal lo que va a hacer es buscar esa altura para poder entonces generar mi tercera proyección, que es básicamente pues esa proyección perpendicular si estoy viendo de manera lateral el punto. Entonces, miren, la cota siempre va a mantener la altura. Miren que aquí ella sigue manteniendo la altura.
O sea, esta misma distancia que yo tengo acá es la misma distancia que yo tengo aquí. Ella mantiene su altura. Pero mi alejamiento es el que va a hacer ese giro, va a hacer ese giro buscando encontrar esa altura. Eso traducido en el sistema diédrico, ¿cierto? En 2D, es que mi alejamiento, que ya sabemos que es el que hace el giro, el que hace el abatimiento, va a responder al signo que tenga, es decir, el alejamiento. Sabemos que es mi coordenada Y. Y depende si tenemos esa Y negativa, si es negativa, ese giro lo vamos a hacer en el segundo cuadrante. Pero si mi Y es positiva, ese giro lo vamos a hacer en el cuarto cuadrante. Nunca en el primero, nunca en el tercero. Vamos a usar solo el segundo cuadrante o el cuarto cuadrante, es decir, nos vamos a mover o aquí o acá. En términos de alejamiento, en términos de Y. O sea, si nuestra Y es negativa, si nuestra Y es positiva. ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ya sabiendo eso, dónde tenemos que hacer el giro dependiendo de mi alejamiento, si es negativo o positivo, no hay más para dónde, nosotros pues ya podemos realizar esa tercera proyección. Aquí, por ejemplo, en un punto A que se encuentra en un tercer cuadrante, sabemos que mi Y en un tercer cuadrante pues es negativo, ¿cierto? Es decir, que mi alejamiento, mi abatimiento, mi giro, pues lo voy a tener que hacer en el segundo cuadrante. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Retomemos ese procedimiento. Nosotros sabemos aquí lo que estoy diciendo, aunque esto me va a quedar un poquito chistoso, espero que se pueda hacer aquí un ejemplo rapidito, es que, miren que yo, mi cota la voy a mantener siempre en la misma altura, es decir, ella pues va a buscar encontrarse perpendicularmente con el eje y pues siempre va a estar con ese movimiento. De la misma manera, yo tengo que hacerlo con mi alejamiento. Mi alejamiento también va a ir a buscar encontrarse con el eje de manera perpendicular. ¿Qué estamos haciendo ahí básicamente? Lo que en el esquema del espacio estamos haciendo en esta zona. Es decir, que nos vamos perpendicular, ambos se van perpendicular a encontrarse con este murito de aquí. El alejamiento va a buscar encontrar esta altura, es decir, la cota que siempre pues está moviéndose, por decir algo, paralelo, ella siempre se va a estar moviendo paralelo a la línea de tierra. O sea, si yo aquí tengo 2 centímetros, esos 2 centímetros siempre me van a permanecer ahí, siempre, siempre, siempre. La que va a hacer como el movimiento ahí sabroso va a ser siempre pues el horizontal. Entonces, dependiendo del movimiento sabroso pues que hagamos, vamos a... lo que pasa es que aquí creo que tengo un problema porque los hice muy iguales, pero bueno, hagámosle. Igual, ahorita en los ejercicios sí vamos a poder ver un poquito más la diferencia. Pero digamos que empecemos sin molestar con el horizontal, que es como el que siempre nos lleva la parada ahí porque es el que hace el giro, porque el que se mueve básicamente. Entonces ya sabiendo que tenemos un alejamiento negativo, vamos a hacer ese giro en la parte superior, en el segundo cuadrante. ¿Cómo siempre lo vamos a hacer? Acuérdense que esta intersección de aquí no significa que es nuestro punto de origen. Nuestro punto de origen pues puede ser aquí, nuestro punto de origen puede ser aquí, o bueno, o podría ser aquí, pero no necesariamente tiene que ser acá porque es la intersección entre el eje y la línea de tierra, no. En este caso, pues digamos que nuestro punto de origen pues va a seguir estando ahí en el lado izquierdo, perfecto, no pasa nada. Pero
Esta intersección sí es importante para hacer los giros, es decir, nosotros vamos a coger este centro como nuestra bisagra, por decirlo así. Si nosotros cogemos el compás, desde aquí vamos a coger la puntita del compás, pum, vamos a poner ahí el compás y lo vamos a abrir hasta donde se encontró perpendicularmente esa línea de referencia con el eje, ¿cierto? La línea de referencia que viene perpendicular desde mi proyección horizontal al eje, yo voy a abrir el compás en ese tamañito y voy a hacer el giro evidentemente donde tenga pues hasta mi línea de tierra. Ahora, ¿qué pasa? Pues ahí me quedo como muy encima de eso. Voy a hacer algo para que sí se note, porque es que este ejemplito no me va a funcionar muy bien porque está muy igual. Voy a ponerlo más aquí, más abajito para que me funcione. Ahora sí yo creo que sí me va a funcionar mejor. Entonces acá, lo que veníamos haciendo algo, siempre desde mi proyección horizontal me voy a lanzar una perpendicular a ese eje de plano de perfil y esta distancia es la que yo voy a manejar en el compás, es decir, yo pongo mi compasito aquí, lo abro hasta ese punto, hasta donde me llegó esa línea perpendicular, hago el giro. Básicamente esta distancia de aquí va a ser la misma distancia de aquí, básicamente. Eso es lo que me ayuda el compás, a trasladar información. Entonces yo estoy trasladando la distancia de aquí arriba, la estoy trasladando a línea de tierra, que es donde me interesa llevarla. Ahora acuérdense que yo les había dicho que listo, puede que aquí, pues sí, esta otra proyección se va también perpendicular hasta el eje y lo que va a hacer mi proyección horizontal cuando abatió la información que ella lleva en su interior fue básicamente lo que les dije. Ella va a buscar encontrarse con esa altura que se mantiene igual siempre. Entonces, de donde yo llegue, voy a tirar otra perpendicular a buscar esa altura. Entonces, mi perpendicular, en este caso, llegaría aquí, ¿cierto? Hasta encontrar esa altura. Ahí en ese puntico yo ya genero mi tercera proyección y como se darán cuenta está en el tercer cuadrante porque es un punto que pertenece al tercer cuadrante, que está moviéndose en el tercer cuadrante. Entonces no hay cuando esta proyección que yo acabo de hacer me quede o aquí o aquí o aquí, ¿cierto? No hay cuando porque pues ese punto no está ni en el primero ni en el segundo, ni en el cuarto. ¿Está en dónde? En el tercero. Entonces, ahí tiene que quedarme ese punto. Entonces, miren que, pues básicamente, ¿cuál es el proceso aquí? El proceso que acabamos de hacer es este siguiente, para ponerle numeritos como para que lo veamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, primero, me voy perpendicular al eje. Llego aquí, ¿cierto? Tan. Segundo, con mi compás hago mi giro, que llega a línea de tierra. Tercero, me voy perpendicular a buscar esa cota. Y cuarto, ya hago, pues ya debería de haber hecho evidentemente mi recorrido de la información de la cota para que me pueda encontrar con la perpendicular que yo traigo, esto es perpendicular que yo traigo con mi giro, que finalmente me va a dar mi punto A. ¿Sí o qué? Digamos que no siempre pues vamos a tener o sea, a ver, hagamos un ejemplo donde, por ejemplo, tengamos esto mismo, pero solo tengo mi cota y mi ubicación de mi tercer proyección, ¿cierto? Entonces tengo que hallar, acuérdense que yo les dije que mínimamente pues vamos a tener la proyección vertical y horizontal de cualquier elemento. Entonces ahí yo necesito pues encontrar mi proyección horizontal, ese punto vertical ahí solo no puede quedarse. Pero gracias a el divino yo tengo
esa tercera proyección que me puede ayudar a encontrar esa otra variable que me hace falta. Entonces, básicamente, pues hacemos todo el proceso al revés. Miren que siempre, siempre, siempre la tercera proyección va a estar alineada con mi cota. Siempre va a estar alineada con mi cota. ¿Por qué? Porque es que la altura se va a mantener. O sea, yo no voy a poder tener una cota aquí y una tercera proyección acá, por ejemplo. O sea, si esto aparece así, esto ya es otro punto diferente. Eso no va a ser el mismo punto A. Eso va a tener que ser otro punto. ¿Por qué? Porque es que no lo tengo alineado. Este debería estar alineado a otra vertical. Entonces, esto ya sería otro punto completamente diferente. Entonces, cuando nosotros, o sea, como los tips a tener en cuenta, uno, como la cota no varía, la altura no varía, entonces siempre nuestra tercera proyección va a estar alineada con esa cota, siempre. Listo, nosotros ya sabemos eso. Entonces, miren, simplemente es hacer todo el proceso al revés. O sea, el cuarto es básicamente esto, donde aparece mi proyección, mi tercera proyección alineada con mi cota. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Devuélvame, me voy a devolver en el proceso. Ah, listo. Entonces, ya teniendo esto, yo lo que voy a hacer es irme perpendicular a línea de tierra. Pin, 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 pin. Miren que esto es mi tercer paso. Mi segundo paso, esta distancia que tengo aquí, pues va a ser la misma distancia que va a pasar aquí, ¿cierto? Que es lo que tuvimos aquí en este caso. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero ¿y yo cómo sé si es positivo o negativo? La Y. Yo les voy a decir. Pues porque la tercera proyección te está diciendo que es un punto que está en tercer cuadrante, es que está ahí. Acuérdense que las terceras proyecciones pues me están convirtiendo esto en los cuadrantes literalmente. Entonces, si yo tengo una doble prima en el tercer cuadrante es porque es un punto que está en el tercer cuadrante. Y un punto en el tercer cuadrante, su Y siempre va a ser negativa. Entonces, listo, yo ya sé ahí que tengo que hacer esto así. ¿Sí o qué? Entonces ahí voy cojo mi centro otra vez y lo mismo que hice anteriormente en este primer paso, que era de mi punto a donde se encontraba esta línea de referencia topándose con el plano de perfil, aquí pues la que voy a utilizar es esta. Entonces mi línea de referencia, la que se topó con la línea de tierra. Entonces voy a coger mi compás con esta distancia de aquí y pues voy a hacerlo. Ahí, ¡ting! ¿Sí o qué? ¿Qué fue lo último o lo primero que hicimos? ¿Qué sería lo último que haríamos aquí? Pues es una perpendicular de donde toque, ¿cierto? Este giro, de donde toque mi línea de tierra, voy a tirar una perpendicular, evidentemente a que se encuentre con la proyección. Ah, no, perdón, esa no era. Ay, 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 esta proyección de acá, pues porque acuérdense que todas las proyecciones de los puntos pues van a estar alineadas unas y otras, todas. Entonces, pues aquí yo lo que sé es que tengo que alcanzar esta proyección de A' que ya tengo y pues voy a encontrar mi punto, mi proyección horizontal. Simplemente, ¿qué hice? Me devolví. Hice primero el 3, después el 2, después el 1. Si nosotros como que abrazamos esta estrategia, esta dinámica, pues así lo vamos a poder aplicar a cualquier otro tipo de ejercicio. Igual, este segundo cuadrante, miren dónde yo dibujé eso, o sea, mis proyecciones verticales y horizontales no responden a la dinámica de los cuadrantes como la tercera proyección, sí. Entonces, miren que yo dibujé ese ahí y no importa. Pero la magia hermosa de la tercera proyección que, vea, ese punto va a tener que quedar aquí. ¿Por qué? Porque es del segundo cuadrante. Va a tener que quedar ahí. Entonces, hagámoslo. Miren que, pues, yo puedo utilizar casi que ese mismo, porque pues están como casi en la misma altura. Entonces, listo, ¿qué hacemos? Uno, me voy desde el horizontal, perpendicular hasta que me toque el eje. Sí, o qué, el eje de PP me tocó ahí.
como es negativo, igual hago ese giro acá. O sea, esta distancia de acá va a ser la misma distancia de aquí, entonces hago ese giro ahí. Entonces tu pregunta, Jonathan, la cota tiene que irse todo el tiempo paralelo a línea de tierra, todo el tiempo. Y Ahora como sí este me man, quedó más clarito. ajá, este man frena en línea de tierra y hace lo que sea para encontrar esa cota. Ah, me tocó subir, pues me tocó subir. Y acá va a ser A doble prima. Y miren que sí está en el segundo cuadrante. Entonces, es importante que nos vayamos acostumbrando mucho más a eso de el punto en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, porque pues es que eso ya nos deja mucho más claro por dónde tenemos que movernos. Para Lo no que pasa estar es que a mí me confundía, era moviéndonos. eso, que yo pensé que uno siempre tenía que ya luego, por ejemplo, en ese caso, buscar otra vez, como subir a la otra vez y marcar, pero es buscando la cota siempre, que la cota siempre va a mantener la misma Imagínense que es un altura. juego, imagínense que es un juego. O sea, como si ustedes estuvieran como tirando cosas. O sea, este man que llega hace tin, rebota a donde tenga que rebotar. O sea, es como si fuera un imán. O sea, en el punto que esté, él va a querer buscar esa cota, esa altura. Entonces, llegan acá, van a voltear, rebota y para. Entonces, no sé, traten como de buscarle ahí la comba divertida para que pues no se les convierta esto como en una angustia existencial para poder desarrollarlo. Pero miren que ahí más o menos estamos como encontrándole la lógica a la cosa. Ahora yo quiero invitarlos a que desarrollemos algunos ejercicios. Empecemos vamos a empezar por unos tantitos del taller, unos tantitos del taller. Yo aquí les puse otros puntos de más. Quiero que, por favor, pues aquí los dibujemos, o sea, todos los dibujemos. Si ustedes tienen, pues, el trabajo anterior, pues bueno, ahí van a ver G y F, que fueron los que yo vi que había como un poco de dificultad para desarrollar, y ahí tengo otros pues para desarrollar. Entonces, porfis, dibujémoslos para que los vayamos desarrollando. Por ejemplo, con ese G. Ese G, pues tenemos una proyección vertical y una proyección horizontal del punto. Tenemos que hallar esa tercera proyección. Primero que todo, analicemos dónde está ese punto G, ¿dónde está? Kelly, contame vos, porfis, ¿dónde está ese punto G? Kelly. Hola, Kelly. profe, qué pena que es que está mi sobrino súper alborotado llorando. Ay, Eh, pobrecillo. sí, no quería que escuchar la bulla, pero bueno. No, no se escucha tanto, no te preocupes. ¿Dónde está ese punto G? ¿En qué cuadrante? Exactamente. Mm, está en el tercero. Está en el tercero, muy bien, excelente. Entonces, ya sabemos que esto tiene que quedar acá. Esa tercera proyección va a tener que quedar acá. Volvamos a recordarlo. Esto se me convierte inmediatamente en los cuadrantes que pues ya conocemos. Otra vez, vuelvo y digo, esto solamente va a funcionar para las terceras proyecciones. Listo, o sea, no combinemos más cosas, esto solo es para las terceras proyecciones. Entonces vamos a tener primero, segundo cuadrante, tercero aquí por aquí. O sea, esto no lo tienen que poner, yo se los estoy poniendo pues como para que no se nos olvide, pero realmente pues esto no es que tenga que aparecer. Y cuarto. Nos estamos parando en un lateralcito, nosotros tenemos esto acá y esto aquí y esta partecita acá que se ve invisible porque está por detrás. Listo, entonces vea qué belleza. Entonces cuando aparece mi plano de perfil, que básicamente es ese muro que vamos a poner atrás,
Listo, este es mi plano de perfil. Yo me estoy parando, mirando aquí. A ver, ¿qué es que no usa ese color? Entonces yo me estoy parando lateralmente. Entonces, mi gente, por favor, para tercera proyección. Si yo me estoy parando ahí al lado, ¿yo qué estoy viendo? Estoy viendo esta lineecita de acá que me va a representar esto de aquí. Sí, ok. Y estoy viendo también esto de acá, que básicamente pues va a representarme la línea de tierra. O sea, la línea de tierra me va a representar ese plano horizontal y ese plano vertical. O sea, miren que yo estoy viendo el plano vertical por un lado y el plano horizontal por el otro. Sí estoy en términos de tercera proyección. Por eso es que estamos diciendo que esto ahí mismo se me divide en los cuadrantes que son. ¿Cierto? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo ahorita cuando empecemos a hablar de las rectas. Porque, pues, en tercera proyección, esto pues va a ser como mi plano vertical y pues esto va a ser como mi plano horizontal. Acuérdense que yo estoy parada de lado viendo todo lo que está pasando ahí. Entonces, para que recordemos, todas las Y's en el segundo y en el tercer cuadrante son negativas y todas las Y's en el primero y en el cuarto son positivas. Listo. Entonces, si un punto está en el segundo, pues vamos a tener siempre mi giro acá. Y si un punto está en el tercero, pues también vamos a tener mi giro acá. Si un punto está en el primero o en el cuarto, pues vamos a tenerlo aquí. Entonces, recordemos eso. Listo. Segundo y tercero, Y negativa, giro en el segundo cuadrante. Primero y cuarto, Y positiva y giro en el cuarto. Acuérdense también que cuando estamos hablando de la tercera proyección es porque nos estamos parando en uno de los laterales de ese esquema del espacio y cuando nos paramos en el lateral del esquema del espacio, pues nosotros estamos viendo la línea de tierra del sistema diédrico como el plano horizontal, ¿cierto? Es decir, esta lineecita de aquí. Y nuestro eje del plano de perfil, cuando lo metemos, este ejecito es como si estuviéramos viendo el plano vertical por uno de sus caras, ¿cierto? ¿Por qué les menciono esto? Porque pues uno de las rectas, de todo el tipo de rectas que nosotros pues habíamos visto originalmente, una de ellas es la recta de perfil, ¿cierto? Esta recta de perfil, miren que cómo se comporta, es una recta que es paralela precisamente a el plano de perfil. Y que por ende nosotros vamos a ver como una línea continua sus proyecciones verticales y horizontales, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante para esta recta de perfil que nosotros utilicemos esas terceras proyecciones, porque en la tercera proyección, pues nosotros podríamos definitivamente saber qué tipo de ángulos está manejando. Podemos también leer su distancia, o sea, las dimensiones reales que tiene esa recta, pues vamos a tener una serie de información. Entonces, miren que aquí es importante esos puntos traza, porque inicialmente ¿qué les dije de los puntos traza? Cada uno de los puntos traza está embebido, está contenido en el plano de proyección por el cual está atravesando. Es decir, que si yo estoy, por ejemplo, este punto V traza, yo le hago su tercera proyección, es decir, que lo mando a proyectar allá, va a quedar precisamente sobre ese mismo plano. Y la traza horizontal también va a quedar precisamente embebido sobre el mismo plano. Es decir, que
En este punto voy a tener la tercera proyección de mi plano horizontal que está tocando ese plano horizontal, ¿cierto? Aquí va a quedar ese puntito. Y sobre el eje, pues voy a tener embebido mi tercera proyección de mi punto traza vertical. Cuando estemos hablando de rectas y estamos hablando de los planos, de los puntos traza, esos puntos traza, a ver, empecemos a hacer esto aquí. Ese color sí se ve. O sea, yo sé que yo a ustedes no les pido nunca este esquema del espacio, sin embargo, a veces nos ayuda como a visualizar las cosas. Entonces es bueno, pues, que si lo empiezan a cacharrear, pues como hacer como esos sketches ahí rápidamente, pues chévere, porque eso les aclara bastante cosas. Entonces, vean, básicamente, ¿qué estamos haciendo cuando estamos hablando de esa recta de perfil? Una recta de perfil, como ya lo vimos anteriormente, pues va a estar paralela a el plano al PP. Esta rectica de perfil, pues responde a eso, ¿cierto? A ser paralela prácticamente a ese plano de perfil. Entonces, estas rectas, pues siempre van a tener un punto traza vertical, un punto traza horizontal. ¿Cierto? Eso ya también lo entendemos. Esto no quiere decir pues que ahí pare, precisamente eso es lo que me está indicando, es que esta recta sigue al segundo cuadrante y esta recta aquí sigue al cuarto cuadrante. Ya también tenemos que recordar, tenemos súper claro que las rectas solamente son visibles en el primer cuadrante. Si pasan a otros cuadrantes, empiezan a representarse ocultas. Entonces, esta recta R, ¿cómo la vamos a ver? Esta recta R, sus proyecciones, pues básicamente, acuérdense que los puntos traza son los que me ayudan a marcar precisamente las proyecciones de mi recta, de la recta, verticales y horizontales. O sea, esto pues básicamente, pues si yo tiro acá a línea de tierra mi proyección horizontal de V, y si yo tiro a línea de tierra mi proyección horizontal, esto me tenía que haber quedado bien, lanzando una perpendicular. También aquí voy a tener mi H', es decir, en este punto voy a tener B igual a H', esto es V. ¿Sí? Aquí en este punto de acá voy a tener V igual a H'. Ahí se me van a encontrar las dos proyecciones de las trazas. Acuérdense que si yo uno V con H', V' con H', voy a tener la proyección vertical de R, y si yo si uno V con H, pues que voy a tener la proyección, horizontal de R. Entonces, por eso es que nosotros vemos en el sistema diédrico una línea. O sea, yo veo una línea continua prácticamente, donde pues voy a tener R', R y unas trazas. Aquí voy a tener mi traza V' y mi traza H. Aquí siempre voy a tener entonces V igual a H', ¿cierto? O sea, esto que acabamos de hacer en 3D, básicamente es lo que nosotros representamos en 2D cuando pues usamos el sistema diédrico. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece precisamente mi plano de perfil? Ahí es cuando yo ya empiezo a pensar en terceras proyecciones. Y ahí todo se me convierte en primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, esta recta, como la podemos ver aquí, pues
básicamente pues estaría haciendo esto, lo que estábamos jugando con las proyecciones de los puntos. Esto es un punto al fin y al cabo, V' es un punto, H, o sea, V es un punto, H es otro punto. Entonces también pues van a tener sus terceras proyecciones, donde V' está a mí funcionándome, pues es una proyección vertical, tiene la prima. Entonces ella es la que va a seguir va a seguir manteniendo la altura, ¿cierto? Y H básicamente, pues va a quedar contenido, bueno, ambos van a quedar contenidos sobre el plano porque pues no tiene, la B no tiene alejamiento y H no tiene cota. O sea, ellos están sobre los planos de proyección, están contenidos en los planos de proyección. Entonces sus terceras proyecciones pues también van a quedar contenidas en ese plano, o sea, no van a moverse de ninguna otra manera. Entonces, si eso yo lo hago en tercera proyección en el sistema diédrico, pues simplemente, ¿qué va a pasar? Porque acuérdense que yo estoy mirando acá, ¿cierto? Entonces, si yo estoy mirando acá, este personaje, pues, ¿dónde va a estar? Sobre mi plano vertical, ¿cierto? Este personaje se va a quedar aquí contenido siempre. Y mi H, ¿qué va a hacer? Pues va a quedarse sobre mi plano horizontal, ¿cierto? Es decir, que evidentemente, sí tiene que hacer el giro. Va a funcionarme como el alejamiento, como lo que es, como una proyección horizontal. Porque claro, yo llego y lo llevo al eje, como lo veníamos haciendo todos, pero yo ahí, ¿qué hago? Tengo que hacer el giro, porque en el momento en el que este 3D se me convierte en sistema diédrico es porque precisamente esto está girando, ¿cierto? Estos dos, este plano va a hacer ese giro. Entonces, este Mancini de aquí, pues va a girar hacia allá para cuando yo ya lleve este planito de PP a mi segunda dimensión, ¿cierto? Entonces, este puntico sí va a hacer el giro, pero miren que va a quedar sobre esa línea de tierra. Ese puntico básicamente se desplazaría acá. ¿Sí o qué? Entonces, esto funciona exactamente igual como lo veníamos trabajando con los puntos, porque esto es un punto. Entonces, siendo positivo, porque miren que está en primer cuadrante, es una recta que está en primer cuadrante, entonces va a tener ese alejamiento positivo, es decir, que yo voy a hacer mi giro igual como lo venía manejando con los alejamientos positivos, es decir, en mi segundo cuadrante. Entonces, llego aquí igualito a como lo veníamos haciendo, giro, bueno, aquí este girito me va a quedar como pellezón, pero bueno, giro y freno en línea de tierra. Porque es que miren que él no se movió para ningún lado, él siguió ahí, sobre ese eje, sobre esa línea de tierra. Entonces aquí yo voy a tener, a ver un momento, yo muevo esto. Ups. Entonces ahí lo que yo voy a conseguir es H'. Siempre para este tipo de rectas, la V y la H, o sea, la traza vertical y la traza horizontal, van a responder de esta manera. La vertical va a quedar embebida sobre ese eje de perfil, sobre ese eje vertical. Y la H va a quedar embebido sobre ese plano horizontal o sobre mi línea de tierra. Siempre, siempre, siempre. De ahí yo no me voy a mover. ¿Por qué? Porque miren que ya uniéndolos voy a conseguir la tercera proyección de esa recta.
donde efectivamente en primer cuadrante, aquí yo la veo en primer cuadrante, aquí pasa al segundo cuadrante, por aquí pasa al cuarto cuadrante, que si la vemos de esta manera en el esquema del espacio, básicamente está haciendo exactamente lo mismo. Entonces yo ya puedo saber que de aquí para arriba, pues yo estoy viendo esta recta en ocultas y de aquí para abajo yo estoy viendo la recta en ocultas porque pues básicamente estoy representando lo que está viéndose en esa tercera proyección. Esta partecita es clara. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? ¿Por qué aparecen los puntos traza donde aparecen? Miren que el horizontal, que es mi alejamiento, es el que hace el giro. La vertical solamente se va a reflejar en ese eje vertical. Y mi H es el que yo voy a girar, pero dejándolo quietecito sobre la línea de tierra o sobre ese plano horizontal como yo lo estoy viendo en tercera proyección. Simplemente ya sería unir esos dos para poder hallar mi recta en tercera proyección y poder saber cómo exactamente está esa recta en el espacio. Lo mismo, desde la cota perpendicular a eje, giro y pues llego al piso, que es básicamente lo que necesito. Y mi vertical, pues él simplemente busca ese eje y ahí se queda, ¿cierto? Y yo ya armé esto. ¿Cierto? Miren que ese punto sí está perteneciendo a la recta, o sea, porque esta recta, por más que esté pasando por varios cuadrantes, pues es la misma recta, solo que pues efectivamente está por diferentes cuadrantes, aquí está pasando por el primero, por acá está por el segundo y por acá está por el tercero, por el cuarto, perdón. Y siendo una recta compuesta por infinitos puntos, pues los puntos pueden estar también pasando por cualquiera de esas partes siempre y cuando estén sobre la recta, ¿cierto? Entonces, miren que ese punto, a pesar de que está en el cuarto cuadrante, está sobre la recta, que es básicamente pues lo que nosotros hicimos ahorita era, voy a bajarlo un poquito más mejor. Voy a hacer más bajito. Por aquí. No, mentiras, por ahí no, por aquí. A este punto lo que hicimos fue básicamente, o sea, si este punto A se proyecta, como normalmente lo sabemos proyectar, este punto A lo proyectamos, este punto A saldría perpendicularmente hacia arriba para que genere su proyección horizontal. Y se iría perpendicularmente hacia el plano vertical para generar su proyección vertical. Entonces, ¿nosotros qué estamos viendo aquí inicialmente? Inicialmente, nosotros estamos viendo lo que va hasta V' y lo que va hasta H. Todo lo que estamos viendo aquí, efectivamente, está en primer cuadrante, pues que son esas proyecciones que estamos viendo. Pero claro, lo que mencionaba el compañero es que, por ejemplo, este punto rojo, a rojo, que está en el cuarto cuadrante, cuando lanza su perpendicular para encontrar la cota, ¿cierto? Su proyección vertical. Miren que esa proyección vertical pues está como en conflicto con la proyección horizontal de la recta, con ese. ¿Qué les dije yo inicialmente? Yo inicialmente les dije que para que un punto perteneciera a una recta, pues las proyecciones tienen que pertenecer a la misma proyección de la recta, ¿cierto? Proyección vertical de punto tiene que estar en proyección vertical de recta. Proyección horizontal de punto tiene que estar proyección horizontal de recta, si no, no pertenece. Y aquí pareciera que no cumple con eso, porque pues tenemos una prima, la proyección A' sobre la proyección S. Entonces ahí es cuando ustedes pueden decir, pues es que no pertenece porque están dos proyecciones diferentes.
Lo de las pertenencias del punto, rápidamente, o sea, tiene que C', la proyección C' de un punto, tiene que estar sobre la proyección R' de la recta. Y la proyección C, o sea, la horizontal, tiene que estar sobre la proyección R, la horizontal de la recta. O sea, las mismas proyecciones, los mismos apellidos tienen que estar unos sobre otros para que el punto pertenezca a la recta. Si ese punto no cumple con eso, es decir, si una proyección horizontal está sobre la proyección vertical de la recta, pues ese punto no va a pertenecer a la recta. Prima con prima, sin prima, con sin prima. Así de simple. Pero en la recta de perfil pasa algo curioso y es lo siguiente, y lo podemos ver aquí de pronto un poquito más claro. Y es esto que les estoy contando. O sea, ¿qué pasa con el sistema diédrico de esta recta de perfil? Que precisamente esta R' que estamos viendo aquí, que se proyecta completica, ¿cierto? Es esta que vemos aquí. Y esta otra R' que estamos viendo aquí completita es esta que se ve aquí. Pero resulta que también esas proyecciones, ¿qué pasa? Cuando esta recta sigue bajando, sí ven que sigue bajando, esto también se va a seguir proyectando allá. O sea, si yo me paro aquí al frente del plano vertical, ¿cierto? Perpendicular al plano vertical, y yo miro esa recta. Claro, yo en primer cuadrante estoy viendo esta parte, pero esa recta sigue bajando. O sea, esa recta sigue viajando por el espacio. Entonces, si yo miro, o sea, yo aquí la estoy viendo como por arribita, pero si yo me agacho un poquito al cuarto cuadrante, pues yo voy a seguir viendo esa recta por acá. Evidentemente la voy a ver en invisibles, pero pues va a ser también una proyección vertical, porque si yo miro hacia acá, esta recta va a estar proyectada, toda esta zonita de acá, va a estar proyectada aquí. ¿Y cómo va a estar proyectada? Pues en invisibles. Y va a seguir siendo R'. Es decir, que A' va a ser parte de esa recta. ¿Cuál sería entonces la mejor manera para que este tipo de cosas, porque es que ahí lo que está pasando, mis queridos y queridas, es que la proyección horizontal se está sobreponiendo a la proyección vertical? ¿Sí la captan ahí? ¿Sí están entendiendo qué está pasando ahí? Este palito que estamos viendo aquí, ¿vemos el palito? ¿Se alcanza a ver el palito? Okay. Sí, bueno, este palito es la recta. Entonces yo aquí tengo nuevamente pues como la maquetica que hicimos al inicio de esa cosa en el espacio. Entonces, vea, a ver si de pronto así. Entonces, miren, a ver, ahí, listo. Entonces, miren, aquí yo tengo mi vertical, aquí yo tengo mi vertical, mi horizontal y mi plano de perfil, pues es este. Entonces, ¿qué está haciendo este palito? Miren que ese palito va a ser la recta, ¿cierto? Y esa recta, pues es una recta de perfil, está básicamente, pues totalmente paralela a este plano de acá. Entonces nosotros cuando estamos viendo las proyecciones normales de esa recta, pues lo estamos viendo de frente, ¿cierto? La estamos viendo de frente o la estamos viendo desde arriba, en la maquetica inicial que teníamos, y la recta, ¿cierto? Esta recta, pues es la recta que nosotros estamos viendo. Siendo esta la vertical, siendo esto la horizontal, siendo esta la de perfil. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros estamos analizando siempre pues como el primer cuadrante, pero pues esta recta pues está pasando
al cuarto cuadrante por la parte inferior y por atrás está pasando al segundo cuadrante, ¿cierto? Que eso es lo que básicamente teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros dibujamos esta recta, todo lo que veamos acá, ¿cierto? O sea, en el plano vertical, todo lo que se vea en el plano vertical, pues va a verse se va a poner como R'. Pero miren que si eso lo veo yo aquí en el primer cuadrante, pero si yo estoy aquí en el cuarto cuadrante, que es el que está por debajo de ese primer cuadrante, la recta sigue. Lo que pasa es que, claro, yo la voy a tener que dibujar en oculta porque pues solamente se ve en primer cuadrante. Si está en otros cuadrantes, no se ve. Entonces, miren, si yo estoy viéndolo aquí, desde una proyección vertical, esta parte de abajo, esta parte inferior que ya está en el cuarto cuadrante, igual se va a proyectar en ese plano vertical en la parte inferior. Y yo la voy a seguir viendo como una línea continua, solo que ya pues va a ser una línea oculta, pero va a seguir siendo mi R', ¿cierto que sí? Si yo no estoy juntando las vistas superiores, si solamente estoy teniendo en cuenta la vista vertical, yo estoy viendo la vista, la estoy viendo en primer cuadrante, pero en el cuarto cuadrante también la seguiría viendo como una línea continua, ¿cierto que sí? ¿Qué pasa con nuestro sistema diédrico? Voy a poner nuevamente esta imagen, pero mírenme a mí ahí de vez en cuando. O sea, volviendo otra vez a esta imagen, eso que yo les estaba mostrando en el primer cuadrante, que es esta primera, ahora sí voy a dibujar aquí, esta primera parte de acá, miren que está nombrado como R', pero como el sistema diédrico funciona fusionando las dos proyecciones, sí o qué, solo que no lo divide la línea de tierra, pues ya en la parte inferior aparece mi proyección horizontal, porque pues básicamente este está respondiendo a este pedacito de proyección. Pero ¿qué pasa? O sea, realmente R' aquí sigue. Tranquilamente, ahí sigue, pero en invisibles, porque miren que aquí, acuérdense que vamos a tener la traza V, que es la que me dice, y la traza V igual a H', que estas dos me están diciendo que en este punto también ya hay un cambio de cuadrante de esa recta. Entonces, lo más sano en este tipo de recta, estamos hablando en la recta de perfil, que es la que estamos viendo, así como una línea continua, es más que todo decir que R es igual a R. ¿Por qué? Porque es eso que les acabo de explicar. O sea, se están superponiendo las dos proyecciones, tanto la vertical como la horizontal, porque pues nuevamente, miren, nuevamente aquí en este esquemita, en esta maquetica, o sea, yo estoy viendo lo que se está proyectando aquí arriba en primer cuadrante, pero es que este man sigue aquí abajo también. Y si yo lo veo de frente, pues yo sigo viendo cómo se proyecta esto. ¿Sí o qué? Pero a la vez, pues estoy viendo también lo que está pasando por encima de esa recta pues que estoy viendo en primer cuadrante, la estoy viendo, pero pues tranquilamente ella también veo cómo continúa aquí abajo en el cuarto cuadrante. O sea, se superponen las dos proyecciones. ¿Por qué? Pues porque precisamente es una línea recta. Entonces, al ser una línea recta, pues ambas proyecciones se van a superponer. Cosa muy diferente cuando tenemos una recta oblicua, que pues la recta oblicua pues básicamente es la que nosotros recordamos
como así, o sea, que genera ángulos con línea de tierra, ¿cierto? Entonces, en este tipo de líneas es mucho más fácil reconocer pues esas proyecciones, cómo van cambiando, la proyección vertical, cómo cambia de un punto a otro, siendo visible y no visible, cosa que no pasa tan fácil cuando estamos hablando de una recta de perfil. Entonces, en una recta de perfil podemos tener esto que nos pasó aquí, que tanto el punto rojo como el punto blanco, ambos pertenecen a esa recta, aunque sus proyecciones pareciera que estuvieran no combinando la A' con la S. O sea, porque lo que les digo, aquí lo más sano es decir que S' es igual a S. Esto se quita y ya aquí, pues cualquiera de las dos pueden estar perteneciendo tranquilamente a esa recta. Por eso es necesario la tercera proyección, porque las proyecciones verticales y horizontales de la recta de perfil se están superponiendo. Entonces va a ser muy complicado pues poder entender de hasta dónde va una cosa y hasta dónde va la otra. Y una recta de tercera, una tercera proyección pues me va a ayudar como a tener un poquito más claro cómo está manejándose esa recta. Pero en particular, esta recta de perfil, ya entendemos que se superponen, las proyecciones se superponen y que lo más sano es básicamente nombrarlo S, pues el nombre de la recta, que es igual la prima con su proyección horizontal. Que pues me dan un punto que le hace falta una altura, ¿cierto? Y aquí yo tengo que sacar absolutamente todas las terceras proyecciones de esa recta, pues para ubicar el punto, ¿cierto? Porque, a ver, el punto me dice ubicar un punto A, me dan su desplazamiento, miren que el desplazamiento coincide con el desplazamiento de la recta, o sea que es a 1 centímetro, con un alejamiento negativo y una z que no sabemos. Aquí, bueno, ya me están diciendo que es un alejamiento negativo, es decir, ese punto va a tener que estar a este lado de todo este cuento en tercera proyección. Acuérdense que esto es 1, 2, 3 y 4 y que todo lo que esté en este lado del plano de perfil va a ser negativo, ¿cierto? El segundo o el tercero. Entonces va a quedar en esta zona, dependiendo la z que nos dé. Si la z nos da negativo, pues va a estar aquí en el tercero. Si la z nos da positivo, pues debería quedar aquí arriba. Pero bueno, al menos ya podemos minimizar la zona aquí. Ahora está contenido, pues ya nos están diciendo que está contenido en la recta R por sus trazas H y B, dibujar todas las proyecciones del punto hallado y de la recta con sus partes vistas y ocultas. Listo. O sea, yo definitivamente pues necesito sacar mi tercera proyección pues para ubicar ese punto, ¿cierto? Ubicando ese punto, yo voy a poder pues desarrollar pues el resto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debería hacer primero? Yo lo que debería hacer primero es, pues, aquí tengo toda la información. O sea, miren que tengo mi traza vertical y tengo mi traza horizontal. Entonces, yo ahí ya tengo toda la información. Yo ahí puedo trazar la recta, saber esta recta cómo se está moviendo. Ahora, ¿qué pasa? Miren que mi traza vertical está arriba y mi traza horizontal está abajo. ¿Eso qué quiere decir? Tercer cuadrante. Una, una, ¿Qué? una, una cota por encima de línea de tierra está bien, ¿cierto? Es positivo. Y un alejamiento por debajo de línea de tierra Es positivo. es positivo también. Es decir, que todo este segmento al menos me está pasando por primer cuadrante.
Entonces hay que analizar eso también, o sea, como para que sepamos que si todo este primer segmento es porque el primer cuadrante, o sea, esa recta va a estar aquí, ¿cierto? Primero que todo. Ya el otro tip que sabemos es que cuando estamos hablando de este tipo de rectas, y no, pues siempre que nos muestren a nosotros unos puntos traza es porque la vertical, cuando vayamos a hacer la tercera proyección, la vertical pues va a quedar embebida en el vertical y el horizontal pues va a quedar embebido en el horizontal. Entonces ahí pues ya vamos teniendo pues como la información necesaria. Entonces, B se mantiene con la altura, la cota, ¿cierto? Es paralelo. Y ya sabemos que va a ir embebido en el plano vertical. Entonces, fácil, perpendicular a ese eje que va a ser mi plano vertical y ahí se queda. Ahí yo no lo tengo que mover más. Siempre va a estar embebido en el plano vertical. Entonces, B doble prima. Mi proyección vertical, perfecto, excelente, muy bien. Me encanta. Y este ya nos dimos cuenta que es positivo porque está por debajo de línea de tierra. Eso quiere decir que mi giro va a estar en el cuarto cuadrante y que va a quedar embebido en plano horizontal. Entonces, nuevamente, perpendicular hasta eje. Esa es la dimensión desde el centro hasta ahí, la que yo voy a seguir para hacer mi apertura con el compás, ¿cierto? Hasta aquí, muy bien. Dejo el de abajo porque es en el cuarto cuadrante cuando es positivo. Ahí paro porque H siempre va a quedar embebido. Uy, perdón. H va a quedar embebido en horizontal, siempre, 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 siempre. Y lo nombro. H doble prima. Muy bien. Entonces ya teniendo B doble prima y H doble prima, pues ¿qué tengo que hacer? Unirlos, ¿cierto? Los uno, para poder ver mi tercera dimensión. Mi tercera proyección. Lo nombro, es importante, gente, siempre nombrar todos los elementos, todos, toditos, todos. Fin. Muy bien. Y listo. Yo ya sé que esto de aquí para arriba continúa viajando y pues que yo ya lo voy a ver es en invisibles, en ocultas, porque pues ya está en otro cuadrante diferente al que es el primero, y por el otro lado también. Entonces este está funcionando básicamente como veníamos viendo los otros ejercicios, pasando por primer cuadrante y yendo a segundo y a cuarto cuadrante. Ahora, vamos por el punto. Ubicar un punto a uno de desplazamiento, o sea, va a quedar sobre la recta, las proyecciones de las rectas verticales y horizontales. A menos 3 cuando yo tengo un alejamiento negativo es porque me queda por encima de línea de tierra. Entonces me están diciendo que tiene un alejamiento de menos 3. Yo lo puedo marcar a 3, ¿cierto? Por encima de línea de tierra porque es positivo, perdón, porque es negativo. Ay. Positivo, este lo voy a tener tiempo. Y miren que después de la vertical, después de V, queda oculto, ¿cierto? O sea, la recta sigue, pero oculta. Ahí yo ya tengo a 3 centímetros, a ver, yo mido 3 centímetros, sí, efectivamente 3 centímetros. Ahí voy a ubicar mi punto A, pero mi proyección del punto A horizontal, ¿cierto que sí? Porque pues es la que me dieron, la que no tengo. Y no tengo más. Entonces, bueno, vean, yo ya tengo una tercera proyección. Tengo un punto A, que es el que me gira, siempre el horizontal gira. Ese punto A es negativo,
es una proyección horizontal negativa porque está por encima de línea de tierra. Eso quiere decir que mi giro va a ser en el cuadrante 2, ¿cierto? Cuando son negativos, quedan en el cuadrante 2 los giros. ¿Quién me ayuda a hacer ese giro? O sea, sí, alguien que me guíe, a ver si nos da, si de pronto la desarrollamos. Nadie se me anima aquí a echarse al agua. Échense al agua, entre más se equivoquen, más aprenden. No, pero Jonathan no, porque Jonathan sabe hacerlo. Otro. Profe, Jaime. de ahí no trazamos una perpendicular a la línea de perfil, del plano de perfil. Eso. Me gusta. Ese comienzo me gusta. Hasta aquí, ¿cierto? Hasta aquí. Muy bien. Y esa debe ser la abertura del compás desde 0 hasta ese. Muy bien, perfecto. Y como dijimos, queda arriba porque pues es negativo. Muy bien. Tell me more. Dime más. Listo, profe, ahí donde llegó el giro, de ahí trazamos hacia, espera, Acuérdense que el punto pertenece a la recta. Y la recta está pasando por el segundo, por el primero y por el cuarto. Este puntico nos dice, ese punto está o en el segundo o en el tercero. Ese es un punto que pertenece al segundo o al tercero porque no sabemos esa z qué, ¿cierto? Entonces puede ser el segundo o el tercero. Pero la recta no está pasando por el tercero. ¿Sí o qué? O sea, no puede ser un punto que esté en el tercer cuadrante. profe, no es donde el giro tocó la proyección de la recta doble R. Pero aquí, a ver, ¿cómo así? Llego y hago el giro. Tin. Ah, me estás diciendo que acá. Sí, No. Acuérdense que cuando toca esto, de aquí yo tengo que tirar una perpendicular buscando la altura. O sea, o para abajo o para arriba, pero tiene que ser perpendicular. sería hacia arriba, Exacto. ¿Y buscando qué? ¿A dónde paro? hasta donde se encuentra también con la proyección de esa recta R doble prima. Ah, perfecto. Excelente. Excelente. Entonces, de acá busco encontrar esa recta porque y ahí, pues como está sobre todas la tercera proyección, ahí yo voy a tener mi tercera proyección, ¿sí o qué? Porque pues la tercera proyección va a pertenecer a la tercera proyección de la recta. Esto va a ser doble prima. Y acuérdense que de ahí, yo tengo, o sea, después de que yo me voy en perpendicular, si quieren nos devolvemos por acá, miren que si yo después después del giro me voy a perpendicular, ¿qué pasa? Me tengo que ir a buscar la cota, ¿sí o qué? Entonces aquí yo estaría haciendo lo mismo. Después de esa perpendicular que ya encontré esa tercera proyección, yo voy a tirarme a buscar la altura que no cambia. La altura, acuérdense que la altura, la cota y la tercera proyección son alineadas siempre, van a estar alineadas. Si ustedes ven un puntico aquí, es porque va a estar alineado, en algún lado va a estar alineado con esa cota, con esa altura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos hace falta? La altura, la cota. ¿Qué es lo básico? Pues yo no me voy a ir para este lado. ¿Por qué? ¿A dónde me voy a encontrar con quién? ¿O qué? Ahí no tengo con quién hacer como la parejita. Entonces, pues definitivamente yo tengo que irme para este lado, que aquí está mi proyección de A y bueno, sí, aquí me voy a
prolongar hasta encontrarme con esta y en ese puntito ya voy a tener mi proyección vertical. Entonces, es como que le pongamos cuidado a cómo son esas dinámicas, porque miren que las dinámicas siguen siendo las mismas, se van repitiendo. La cota va a estar siempre alineada a la tercera proyección. De la tercera proyección tiene que haber una perpendicular que se comunique con la línea de tierra. En la línea de tierra voy a poder encontrar ese giro y ese giro sea en la línea de tierra o en el eje, siempre va a salir una perpendicular. Miren que del giro aquí sale una perpendicular o de aquí sale otra perpendicular. Si es desde línea de tierra es porque está buscando la cota, la altura, ¿cierto? Es porque va a encontrar la tercera proyección que te va a llevar a la cota, que te va a llevar a la altura. Y si es desde el plano de perfil o desde la vertical, es porque la perpendicular te va a comunicar con la proyección horizontal. Entonces es como empezar a entender esas dinámicas que se van a repetir siempre, en todas partes van a repetirse. Entonces es como el patrón, ¿cierto? Repetir los patrones que estamos viendo, así se vuelva como un lorito, pues que repite, pero de tanto el lorito repetir, pues como que ya va entendiendo la cosa. Entonces, básicamente esto, y miren que sí, es un punto que está en segundo cuadrante, donde su cota es positiva, pero su alejamiento es negativo. Y ahí ya cumplimos con eso. Es más, podríamos, lo que nos faltaría aquí es completar la coordenada, porque la coordenada pues es importante. Si nos dan zetas o yes para buscar, hay que especificar finalmente entonces cuánto fue lo que nos resultó. Entonces aquí sería con 4, un 4 positivo porque pues es un punto que está en segundo cuadrante.